Vicent. Los gritos eran lo peor. No los gemidos de aquellas criaturas, a ese desquiciante sonido podías llegar a acostúmbrate porque, a fin de cuentas, no era más que el lamento de los muertos. Lo que me hacía perder el juicio eran los gritos de la gente normal, la gente a la que teníamos que proteger y que estaba muriendo, y era el lamento de los vivos. Todo había fallado porque no estábamos preparados. Pensábamos que sí, pero era mentira, un engaño, una ilusión. Las defensas no resistieron el embiste de los muertos al otro lado, las puertas acabaron cediendo y las miles de personas que habían buscado refugio en el Rico Pérez estaban muriendo delante de mis ojos. Allí fuera los muertos se contaban por decenas de miles, y tenían hambre de la carne viva que se encontraba adentro. Y los gritos eran lo peor, y gritos de auténtico terror y sufrimiento, llantos de niños y adultos, de hombres y mujeres, de civiles y también de otros militares como yo. Un hombre y una mujer pasaron corriendo frente a mí. Él cargaba en sus hombros a un niño que no tendría más de 5 años y que no dejaba de lloriquear. Pude ver el miedo y la desesperación en el rostro de los tres mientras corrían intentando salvar sus vidas de la masacre que se estaba produciendo a tan solo unos metros. Me vieron acurrucado en mitad del pasillo, tan asustado como ellos y completamente paralizado por los nervios, y ni siquiera tuvieron la decencia de lanzarme una mirada de reproche por no estar peleando, como era mi deber, que me diera las fuerzas que me faltaban para salir de nuevo a aquel horror. Sin prestarme ninguna atención siguieron corriendo hacia los vestuarios, pero yo ya sabía que era una carrera inútil. Estaban muertos, estábamos todos muertos. Los reanimados eran demasiados. Como soldado, mi deber y el de mis compañeros era proteger a toda esa gente que estaba muriendo, pero había fallado. Habían venido a la zona segura porque era el único lugar donde podían encontrar protección, pero el refugio se había convertido en una trampa mortal. Y entonces, llegado el momento de combatir a los seres, me falló el valor y acabé buscando un escondite. No fue algo racional, sabía que estaba condenado, pero aún así el instinto me decía que me escondiera, que me aferrara al poco tiempo de vida que me quedaba. Alguien había encendido un fuego, lo veía arder en la oscuridad de la noche entre las gradas. El fuego acaba con ellos, pero ya era imposible acabar con todos. Habían ganado y no hacían prisioneros, se los comían. Otro grupo de personas, por lo menos 10 en esa ocasión, pasaron corriendo también en dirección a los vestuarios. 2 de ellos tenían manchas de sangre en los brazos, y uno de ellos se agarraba a una herida reciente. Lo primero que pensé es que el herido había tenido mala suerte, pero la verdad era que todos estábamos igual de jodidos. Su herida era irrelevante, todos íbamos a tener heridas similares en cuanto no quedara lugar al que correr. Él, al menos, ya había catado lo que los demás íbamos a sufrir tarde o temprano. Habían cogido un fusil, seguramente de un compañero caído, y o quizás se lo habían robado a uno que seguía en pie, ¿qué más daba ya? Si fueran inteligentes se pegarían un tiro, sería una muerte rápida, indolora, mucho menos cruel que la mayoría iba a sufrir esa noche. Nunca fui religioso, pero recé con todas las fuerzas de las que disponía. ¿Qué otra cosa se puede hacer cuando ya no se puede hacer nada? No recé por mi vida, eso ya estaba perdido. Recé porque alguien hubiera podido salir de este infierno, recé porque los gritos se detuviesen y recé por encontrar el valor cuando me llegara la hora. Como si hubiera escuchado mi plegaria, uno de aquellos seres apareció en el pasillo doblando la esquina. Cuando estaba viva debía haber sido una chica mona, con un bonito pelo castaño y un cuerpo esbelto. Pero en ese momento no era más que un cadáver andante que se tambaleaba como alguien que ha bebido demasiado, con la mirada perdida y un gesto inexpresivo perpetuo grabado en una cara demacrada por la descomposición. Cuando giró la cabeza pude sentir cómo sus pupilas se clavaban en mí. Me había enfrentado a seres como ella demasiadas veces desde que toda aquella locura empezara, pero nunca me había sentido tan asustado ante uno. Definitivamente había perdido el valor por completo. La mujer estiró torpemente las manos y su boca se abrió para liberar un lastimoso gemido. Su pelo estaba lleno de coágulos de sangre y medio pómulo le había sido arrancando de un mordisco. Gotas de sangre resecas le manchaban toda camisa, que había sido desgarrada por varios sitios, y su aspecto era tan lamentable que costaba pensar que alguna vez había sido una persona viva. Dudo que recuperara el valor repentinamente, debió ser el miedo lo que me impulsó a actuar, pero casi sin darme cuenta levanté el fusil, apunté a su cabeza y disparé. El impacto le entró por la frente, destrozándole lo que le quedaba de cara, y salió por detrás acompañado de sangre y sesos.
El cuerpo cayó al suelo, inerte y definitivamente muerto, mientras alrededor de su destrozada cabeza se formaba un charco de sangre negra y espesa. Descansa en paz, fueras quien fueras, descansa en paz, por fin pensé mientras contemplaba el cadáver de esa desafortunada mujer. Ojalá tuviera yo su suerte y alguien me matara del todo cuando esos seres me cogieran. Más allá del pasillo, en el campo de fútbol, la situación seguía siendo horrible. Miles de personas gritaban de terror al ver la muerte sobre ellos, gritaban de dolor al ver a sus seres queridos siendo devorados vivos por esa jauría de muertos hambrientos, y también gritaban cuando eran ellos los devorados. Una sonrisa cruzó mi cara mientras veía cómo la sangre coagulada fluía como un espeso jarabe de la cabeza de la muerta. Lo que acababa de hacer era una estupidez, la mujer que había matado llevaba mucho tiempo muerta. Sí, quizás aún se moviera, pero estaba muerta, su conciencia ya estaba muy lejos de todo aquello. De repente comprendí que matar a los muertos era tan estúpido como sonaba, era desperdiciar balas inútilmente. Matarlos para salvar tu vida o la de otros tiene sentido, pero allí ya estábamos todos perdidos. ¿Por qué seguir matándolos? A ellos les daba igual. Quizá fuera la locura fruto del miedo, pero vi muy claro lo que tenía que hacer y de hecho, era lo único que había visto claro desde que empezó la invasión de la zona segura. Solo se podía hacer una cosa estando todos condenados, librar del sufrimiento de una muerte horrible a cuantos pudiera antes de caer yo mismo. Impulsado por esa repentina convicción me puse en pie y salí al césped, al campo de juego. Pero la escena que tuve que contemplar me encogió el corazón. Los reanimados habían tomado casi todo el campo y lo habían teñido de sangre a su paso. Antes de que las defensas se vinieran abajo ya teníamos un pequeño problema de hacinamiento, había venido demasiada gente y apenas quedaba espacio y recursos para alojarlos a todos en el área de que disponíamos, pero para los muertos andantes eso era como un banco de peces para un barco pesquero. Cientos, si no miles de cadáveres estaban sembrados en el campo y las gradas. Las tiendas de campaña distribuidas por todo el campo que antes alojaban a los refugiados habían sido derribadas por la marabunta humana que intentaba huir. Algunos aún corrían de un lado para otro entre gritos y sollozos, intentando escapar de sus perseguidores, que aunque más lentos eran también más implacables, y estaban por todas partes. No vi a ninguno de mis compañeros en los alrededores. Lo más probable era que la mayoría hubieran muerto defendiendo la entrada, pero aún así se podían oír disparos a los lejos. Alguien debía quedar luchando por su vida en el estadio. Un hombre medio calvo y cubierto por un abrigo negro salió corriendo de entre dos tiendas medio derribadas, y 3 muertos vivientes le seguían. Al verme, se sintió aliviado. Razones tenía. Por Dios, ayúdame. Suplicó señalándome a sus perseguidores con una mano temblorosa, como si no pudiera verlos yo mismo. Su cara cambió a un gesto de confusión cuando a quien apunté fue a él. Un gesto que no le duró mucho cuando mi bala le atravesó la cabeza, como un minuto antes se lo había atravesado a la mujer muerta. De nada. Le dije con un hilo de voz. Aun habiéndolo hecho de forma piadosa, quitar una vida a alguien no es fácil. Las manos comenzaron a temblarme y la idea que en mi cabeza había estado mucho más clara un momento antes se volvió dudosa. Por un momento temía haber hecho una locura. Cuando los 3 perseguidores de aquel hombre llegaron a mi altura tuve que reaccionar y moverme. Moralmente cuestionable o no, no iba a desperdiciar balas con ellos, era una tontería. Corrí entre reanimados y tiendas de campaña como no había corrido nunca, y pasé al lado de un grupo de 6 o 7 de ellos que estaban devorando a otro desdichado en el suelo. El pobre infeliz aún movía el brazo hacia el aire, como rogando ayuda, mientras los seres le estaban destripando vivo. No iba a tener suerte, no tenía forma de acercarme hasta él sin que alguno de sus asesinos se me echara encima. Un poco más adelante, una mujer de piel oscura, seguramente marroquí, corría dando gritos e intentando evitar que 2 muertos vivientes la agarraran, pero sin poder evadirlos terminó acorralada por otros 3 con los que se topó de frente. Los reanimados se abalanzaron contra ella y comenzaron a desgarrarla a base de mordiscos. Pude meterle una bala entre las cejas antes de que acabara como el hombre destripado. Fue más sencillo hacerlo la segunda vez. Era una estupidez haber dudado, ¿acaso no era más piadoso acabar con ellos de un indoloro e instantáneo disparo que dejarles morir descuartizados como animales? La respuesta era evidente. Al lado de la portería todavía quedaba una tienda de campaña de buen tamaño en pie, y un grupo de muertos estaba entrando dentro. De su interior surgían gritos, que por lo agudo que eran atribuía a niños.
Los cadáveres, por lo menos 5 o 6, acudían como locos atraídos por el olor de la carne viva, y los ocupantes de la tienda comenzaron a patalear histéricos hasta que la tienda cedió y cayó sobre ellos, convirtiéndose en bultos atrapados dentro de la tienda con un montón de muertos caníbales dentro deseando devorarlos. No sabía cuándo había empezado a llorar, pero tenía lágrimas en la cara. No podía entrar ahí a matarlos, pero dejarlos morir de esa forma me parecía aún peor, solo eran niños. Normalmente no nos permitían llevarlas dentro de la zona segura, pero cuando los reanimados llegaron a las puertas se nos armó a todos los soldados con una de granada de mano, y yo aún llevaba la mía colgando del cinturón. No sabía si tendría la fuerza suficiente para hacer eso, pero la cogí y me acerqué a la tienda con ella en la mano. 2 de los reanimados que atacaban a los niños seguían fuera, cuando la tienda se les desarmó delante de sus narices fueron incapaces de encontrar la forma de entrar. Intenté evitarlos no yendo hacia la entrada, sino hacia el flanco posterior. Los gritos de terror de aquellos críos me desgarraban los oídos mientras se retorcían bajo la tela acompañados por los 4 muertos vivientes que sí habían logrado entrar. Tenía que darme prisa o aquellos chiquillos lo pasarían muy mal antes de morir. Con mi machete rajé la tela, abriendo un pequeño hueco por el que podía meter la granada. Le quité el seguro y respiré profundamente y la explosión y la metralla a tan corta distancia serían suficientes para matarlos al instante, sin sufrimiento, sin dolor. Llegado el momento abrí el hueco de la tela y eché la granada en el interior. Ya iba a salir corriendo cuando una pequeña manita logró encontrar el agujero y sacar la mano fuera. Lo siento mucho. Susurré aún sabiendo que no podía escucharme por encima de los llantos de sus amigos, familiares o lo que fueran entre sí esos niños. Me levanté y me marché corriendo de allí, no quería pensar en lo que había hecho porque podía volver a derrumbarme, y no me podía permitir eso otra vez. La granada explotó y yo caí al suelo de rodillas. No por la explosión, me había alejado lo suficiente como para no tener que preocuparme por eso, sino porque necesitaba agacharme para vomitar. ¿Cómo habíamos llegado a esa situación? Se suponía que las zonas seguras eran el único lugar a salvo de los muertos vivientes, les habíamos pedido a los civiles que vinieran encarecidamente cuando ya no tenían otra opción si querían vivir y cómo podía haber acabado todo así de mal. La distracción casi me sale cara, un reanimado me clavó una mano putrefacta en el hombro y se abalanzó contra mi cuello. Reaccioné a tiempo y, con la culata del fusil, puse espacio entre su boca y yo mismo. Después, de un empujón lo tumbé en el suelo y pude verle cara a cara. Andaba descalzo, con unos pantalones imposibles de reconocer de lo destrozados y sucios que estaban. Tampoco llevaba camisa y su pecho estaba cubierto de heridas infectadas, seguramente mordiscos. Su cara era tan inexpresiva como la de todos los suyos. No pude determinar su edad, pero probablemente había pasado los 40 hacía tiempo. De nuevo, no me molesté en dispararle. Me marché de allí todo lo rápido que pude, en parte por el muerto viviente y en parte por alejarme cuanto antes de la tienda de campaña. No quería ni mirar atrás para ver los efectos de mi granada, prefería no saber cómo había terminado aquello porque volvería a vomitar. Llegué hasta el otro lado del campo sin cruzarme con ninguna otra persona viva. ¿Sería posible que yo fuera de los últimos vivos que había quedado en pie? Los reanimados que había ido dejando atrás me andaban siguiendo, eran por lo menos 50 y todos me miraban con ojos vidriosos y rostros cadavéricos. Apartando a un par de seres con el fusil, salí del césped y entré al interior del estadio. Pensaba que si quedaba alguien con vida se encontraría allí, y no me decepcionaron. De un disparo acabé con la poca vida restante de un hombre que tenía un mordisco en la muñeca antes de que pudiera pedirme socorro, y siguiendo el largo pasillo que recorría todo el estadio me encontré con pequeños grupos de muertos vivientes devorando el cadáver de alguien a quien habían logrado cazar. Finalmente me topé con otros soldados en las escaleras. Eran 3, iban armados con fusiles y pude ver en ellos el mismo miedo que había tenido yo unos minutos atrás, antes de darme cuenta de que ya estábamos muertos y de lo que debía hacer. Alrededor de ellos había como una docena de cuerpos por el suelo, que por el estado de descomposición y el olor tenían que ser reanimados abatidos. Era posible que hubieran tenido tanto miedo como yo, pero este no les había paralizado. Los odié por eso. Al verme llegar me hicieron un gesto para que me acercara. No tenía intención de dispararles, ellos tenían armas, tenían la capacidad de matarse ellos mismos cuando llegara el momento. 2 aún conservaban el casco, pero el otro debía haberlo perdido en la batalla.
De los dos con casco, uno se pasaba la lengua por los labios a cada momento, y el tercero tenía todo el cuerpo lleno de pecas. Ven. Arriba hay civiles, ayúdanos a cubrir la escalera. Me dijo el que estaba más adelantado, el de las pecas. Menudos idiotas, les habría disparado por estúpidos. Había muchas más escaleras que seguro que nadie estaba cubriendo y por donde podían subir los reanimados. Y aunque no fuera así, ¿y 4 soldados para luchar contra una horda infinita de muertos vivientes? Gilipollas. Subid arriba y matad a los civiles limpiamente antes de que los muertos los devoren, me hubiera gustado gritarles. Eso y muchas más cosas, pero también tenía preguntas que hacerles, de modo que me acerqué a ellos y me coloqué en posición de cubrir la escalera. Las salidas, ¿por donde no había reanimados? Dije. ¿Las abrieron? Sí, tío, una de las laterales. Me respondió el que no llevaba casco. Debía tener mi edad y no lo había visto nunca, como a los otros dos. Pero habíamos sido más de 500 hombres protegiendo la zona segura, era imposible llegar a conocerlos a todos. Era tarde, para cuando las abrimos ya no podían escapar demasiados, pero vi salir al menos a 100 personas y siguen abiertas, alguien más habrá salido. De la otra no sé nada. Era un alivio saber que al menos unos cuantos habían logrado escapar. La mayoría de las salidas habían sido selladas a cal y canto para evitar tener que vigilarlas, y para que los seres tuvieran menos puntos de entrada. No sabía exactamente cuántas salidas eran, ya que no fue trabajo mío vigilarlas, pero sí sabía que la que utilizaban los que tenían misiones fuera del estadio, antes que de los muertos la bloquearan con su número, era la principal, y también que había un par más en los laterales. Si son listos irán al sur, hacia el castillo de San Fernando, allí seguro que no hay demasiados de estos mierdas. Masculló el pecoso. Uno de esos mierdas se acercó desde el fondo del pasillo. Lo encañoné, igual que hicieron los demás, pero nadie disparó. Aún esperaríamos a que estuviera mucho más cerca para eso, los muertos vivientes eran previsibles en sus movimientos, y un tiro certero valía por 2. Luego y no sé, podrían intentar bajar hasta la estación y salir de la ciudad por las vías del tren. ¿No creéis? Medité sobre su razonamiento durante un segundo. Para seguir esa ruta tendrían que atravesar sanos y salvos la avenida de Salamanca. Un grupo de soldados lo tendría bastante difícil, por el centro de la ciudad los reanimados se contaban por millares, pero para un grupo grande de civiles era imposible. Solo su número les podría salvar y mientras la mayoría morían, algunos podrían llegar a huir. Era descorazonador pensar en ello. Mejor que nosotros van a estar. Continuó el que no llevaba casco. Y no pude sino darle la razón, los que habían logrado salir al menos tenían una oportunidad. Apretó el gatillo y acabó con la miserable existencia del reanimado al que todos apuntábamos. No fue un mal disparo, en pleno centro de la frente. Mierda. Dijo enseguida el tercer soldado, y no podría haberlo definido mejor. Por el pasillo se acercaba una horda numerosa de muertos vivientes y demasiado numerosa. ¿Podrían haber sido los que me iban siguiendo? Era una posibilidad, no había forma de despistarles en tan poco espacio, y al entrar habían visto qué lado del pasillo había tomado. Lo fueran o no, empezamos a disparar contra ellos. Nos habían entrenado para apuntar a la cabeza, de modo que no usábamos el automático del fusil de asalto. Era importante que cada disparo contara, y si no les dabas en la cabeza no contaban para nada. Cayeron varios y 2, 3, 4, 6, 3 más unos segundos después pero venían demasiados. Mierda, mierda y mierda. Maldijo el de las pecas mientras daba un paso atrás. Todos lo dimos, fuimos retrocediendo por la escalera conforme ellos se iban acercando, pero nos ganaban terreno paso a paso. Dispersémonos. Les propuse. Me pareció un poco tonto lo que estábamos haciendo, ¿de qué valía matar a 10 más, si había cientos? Van a subir igual, intentemos dividirlos. Eso último podía ser verdad, pero me daba igual que lo fuera o no. Mi intención era apartarme de ellos y encontrar a los civiles. Tenía que matarlos antes de que esa horda que nos acosaba llegara hasta ellos y murieran igual, pero de una forma mucho más inhumana. Me hicieron caso, cuando terminamos de subir las escaleras el pecoso acabó con unos pocos más, mientras que los otros dos se iban cada uno a un lado del pasillo. ¡Corred! ¡Corred! Gritaban mientras ellos mismos seguían sus propias indicaciones. ¿Correr a dónde? Pensé. Las 3 salidas estaban más allá de nuestra capacidad para llegar hasta ellas.
Estábamos atrapados, los muertos subían por las escaleras, y seguramente nos esperaban en ambas direcciones de los pasillos superiores. El pecoso se fue por una dirección cuando se cansó de disparar a los que subían, y yo me fui corriendo por la otra, precedido por el soldado sin casco y un grupo de civiles que corría delante de él. Al pasar junto a la salida a las gradas, varios de ellos se separaron del grupo principal y tomaron esa dirección. Esos serían los afortunados. El soldado siguió adelante con la mayor parte del grupo, solo él sabía a dónde, y yo seguía a los otros. La visión del campo de fútbol desde un piso más arriba era dantesca. Docenas, cientos, quizá miles de muertos vivientes caminaban de un lado a otro, devoraban los cuerpos de los que acababan de matar, buscaban nuevas víctimas en las pocas tiendas de campaña que quedaban en pie, o simplemente merodeaban, que es lo que hacían siempre que no tenían a nadie contra quien lanzarse. El grupo que seguía estaba compuesto por 6 personas, 2 de ellos debían ser pareja por cómo se cogían de la mano el uno al otro. Y todos eran jóvenes, solo la pareja y otro más debían tener más años que yo. Asegurándome de tener balas para todos me acerqué, estaban hablando entre ellos, mirando en todas direcciones y casi ajenos al horror del campo de juego. Al ver que me dirigía a ellos una chica rubia y larguirucha se me acercó. Era bastante guapa, con unos ojos verdes espectaculares y lástima que fuera a morir. «Podemos ir por allí», gritó para hacerse oír por encima del ruido de la masacre que estábamos presenciando. «Si nos ayudas». Me señaló la entrada al vestuario, justo al otro lado del estadio y a nivel del suelo. Tan solo 4 muertos vivientes se interponían en el camino que pretendían seguir. No era extraño que hubiera tan pocos porque a los cadáveres andantes les resultaba difícil desenvolverse con los escalones, eran demasiado torpes para subirlos con soltura, carecían de la coordinación necesaria para ello. En bajar solían ser más rápidos, ya que la mitad terminaban cayendo rodando y arrastraban consigo a la otra mitad. Aún así, había muchos cuerpos a medio devorar desperdigados, pero en mucha menor concentración que en el propio campo de juego, eso desde luego. «Es la salida que desbloquearon», insistió. «Ahora está abierta, si nos abres paso con el arma podemos salir». Me detuve un momento a pensar en su idea, ya que cabía la posibilidad de que fuera realizable. Llegar corriendo hasta el otro lado no era muy difícil, en la grada apenas había reanimados, y si la puerta estaba abierta como ella decía era una oportunidad. El inconveniente era que no sabía lo que podíamos encontrarnos una vez en el interior del estadio, pero quizá fuera una opción. «Tengo esto», dijo sacando una granada de mano de un bolsillo de su chaqueta. Se la cogía un soldado muerto, a lo mejor ayuda y... Aunque no me hacía gracia volver a coger una granada después de lo que había tenido que hacer con la última, se la quité de la mano rápidamente y nadie debería jugar con una granada de mano, pero mucho menos un civil que no sabía ni manejarla. «Lo llevaré yo, vamos», respondí adelantándome y colocándome en la cabecera del grupo para abrir la marcha. No perdía nada por intentar buscar una salida con ellos, si al final no había otra solución siempre podía dispararles, pero si encontrábamos un lugar por donde escapar les habría salvado la vida llevándoles hasta él. No había cuestiones que hacerse. Llegamos hasta el otro lado de la grada moviéndonos entre los asientos, sin más contratiempo que un cadáver casi completamente devorado que se había revuelto al vernos pasar y había agarrado a la chica rubia del brazo. Pero el pobre desgraciado ya no tenía la musculatura necesaria para alzarse y morder, así que de un golpe con la culata del fusil le quebré los huesos del brazo, haciendo que aquel monstruo la soltara. No hubo tiempo de que me diera las gracias, teníamos que continuar o llamaríamos la atención de más reanimados. En cuanto bajamos unas cuantas filas tuve que cargarme a 2 seres más, no sin cierto fastidio. Esas balas podía necesitarlas para las personas que me acompañaban si el camino que estábamos siguiendo resultaba ser un callejón sin salida. Finalmente entré bajo techo de nuevo cuando saltamos de la grada y nos metimos por el pasillo que llevaba a los vestuarios. La salida de la que habían hablado no quedaba muy lejos, pero los muertos vivientes ya habían llegado allí. Un reanimado a mi lado devoraba el cuerpo de un hombre tirado boca abajo, pero al tener comida que llevarse al estómago no me prestó la menor atención. Yo tampoco le presté atención por el momento, busqué la salida con la mirada y no me hizo ninguna gracia lo que vi cuando la encontré. Había una verdadera jauría de muertos custodiándola. La mayoría de ellos estaba en el suelo, devorando a la gente que había intentado salir y no lo habían conseguido. Esos no eran preocupantes, ya que si te dabas prisa podías pasar a su lado sin que se dieran cuenta, como el que tenía al lado en ese momento.
El verdadero problema era la docena que aún estaba de pie, merodeando entre sus congéneres y los cuerpos que se habían convertido en su almuerzo. Si íbamos rápido podríamos pasar la mayoría de nosotros, pero lo más probable era que cogieran a alguien, y si disparaba para matarlos estaríamos aún más perdidos, porque el ruido llamaría la atención de los que comían y se nos lanzarían en manada. Cuando los demás se colocaron a mi espalda, el reanimado que tenía al lado levantó la vista y me lanzó un gruñido antes de que le reventara la cabeza contra la pared de una patada. La bota y el pantalón se me llenaron de sangre, y algunas gotitas llegaron incluso hasta mi cara, pero la criatura estaba muerta. Los demás apartaron la vista cuando vieron los restos destrozados de la cabeza del muerto caer al suelo. Me pareció realmente patético que tuvieran tantos remilgos después de ver morir a miles de personas delante de sus narices un momento antes. ¿Hay muchos? ¿Qué hacemos?, preguntó el hombre parte del matrimonio sin soltar la mano de su mujer, como si tuviera miedo de perderla si lo hacía. Solo había una cosa que podía hacer para sacarlos a todos de allí, no era el mejor de los planes, pero era el que se me había ocurrido. Vamos a correr hacia la puerta, ignorad a los reanimados. Les indiqué señalando la salida con el dedo. En sus rostros se podía ver la confusión producida por las ansias por salir de allí y el miedo por tener que atravesar una horda de esos seres para conseguirlo. Yo dispararé a los que se acerquen, eso llamará la atención de los demás, pero para entonces ya estaremos fuera. Esperaba que funcionara. En mi cabeza sonaba bien y bueno, sonaba jodidamente mal, pero podía funcionar. Si no lo hacía, seguramente moriría como un héroe de mierda intentando salvar sus vidas. No estaba mal para alguien que un momento antes estaba demasiado acojonado para salir y luchar. Esto no va a salir bien, y murmuró temerosa la chica rubia. Saldrá bien, respondí yo sabiendo que bien era un término muy relativo. Al menos confiaba en que la mayoría de ellos lograra escapar. No hay tiempo que perder. Vamos. Fuimos corriendo, pero esa vez no abría yo la marcha. Me quedé detrás porque los que iban delante era probable que pudieran salir sin problemas, pero los más rezagados iban a necesitar que les abriera paso. Y así ocurrió, la chica rubia y el matrimonio, que eran los primeros, saltaron por encima de un cadáver y, para cuando los reanimados se dieron cuenta de que estábamos allí, ya estaban casi al lado de la puerta. Disparé a los dos más cercanos, a uno lo maté y al otro le di en el cuello. En cualquier otra circunstancia habrían sido dos disparos certeros, pero con aquellos seres un disparo en el cuello era lo mismo que fallar. Los muertos vivientes que comían en el suelo comenzaron a enderezarse mientras yo abría fuego de nuevo, abatiendo por fin al que había alcanzado antes y matando a otro más. El matrimonio y la chica tocaron la puerta, los otros tres estaban cerca, pero los muertos nos acorralaban contra la pared cada vez más. Los tres de la delantera se perdieron fuera del estadio de fútbol. 3 estaban a salvo, había salvado a 3, eso era algo. Tal y como estaban las cosas era mucho. Ahora tenían frente a ellos el reto de atravesar una ciudad de Alicante arrasada por hordas de muertos vivientes hasta poder ponerse a salvo, si es que podían ponerse a salvo en algún lugar. Los demás estábamos en un apuro mayor. No podía mantener un ritmo aceptable de muertes, y cuando se me acabaran las balas no tendría tiempo para recargar antes de que nos cogieran. Sin pensarlo más puse el modo automático. No podría matarlos, pero con los impactos de las balas podría empujarles hacia atrás. Rápido, joder. Les grité a los 3 que quedaban por salir, e inmediatamente abrí fuego. Las balas se lanzaron disparadas contra los cuerpos de los muertos, abriéndoles profundas heridas que salpicaban una sangre espesa y negra. Y durante un segundo eso los retuvo. Pero las balas se acaban siempre más rápido de lo que a uno le gusta en modo automático, y de repente me vi sin munición. Otro logró salir, un muerto le dio un tirón y le rasgó la chaqueta, pero salió. El siguiente le dio un empujón al mismo reanimado y pudo salir también. Sin embargo, nadie más escaparía de la masacre. Por lo menos 4 de ellos bloquearon la salida, y yo ya había tenido que zafarme de uno más de un empujón y los teníamos encima, estábamos perdidos. Mi último acompañante, una mujer morena en la que no me había fijado demasiado antes, dio un grito desgarrador cuando un reanimado le mordió en el brazo, arrancándole un buen bocado de carne en el proceso. Ya estaba muerta, aunque pudiera quitarle a los reanimados de encima no valdría de nada, la infección la mataría igualmente. El problema era que yo iba detrás de ella y, por lo tanto, también estaba muerto.
Ya no teníamos escapatoria, la puerta había sido completamente bloqueada por media docena de muertos vivientes, y el grupo se nos había echado tanto encima que no teníamos ni la posibilidad de retroceder e intentarlo por otra parte. Como no tenía balas, no tuve más remedio que hacer lo que hice para acabar con todo. Agarré la granada que le había cogido a la chica rubia y le quité la anilla. Un muerto viviente me agarró del otro brazo y se lanzó contra mi nuca, mordiéndome. El dolor fue atroz cuando estiró su cabeza hacia atrás, llevándose consigo un pedazo de mi cuello, y la sangre comenzó a brotar a borbotones. Solo quedan unos segundos, me dije. A mi lado, otros dos reanimados estaban dando cuenta de la mujer, que finalmente había caído al suelo y tenía a dos seres sobre ella. Uno le mordía en la cadera, mientras que el otro seguía comiéndose su brazo. Ella se revolvía intentando quitarse a los muertos de encima mientras lloraba y gritaba como si la estuvieran desollando, que más o menos era lo que le estaban haciendo y no soportaba escuchar esos gritos. Aguanta, solo son un par de segundos más. Estiró la mano sana e intentó agarrarme, suplicando ayuda. Yo no podía ayudarla, otro de esos seres malditos se me había echado encima y mordía mi camisa, mientras la sangre que me brotaba del cuello se esparcía por el suelo. La zona segura había caído. Alicante estaba perdida, los pocos que habían logrado escapar y que sobrevivieran allí fuera eran todo lo que quedaba de los habitantes de la ciudad. Los muertos vivientes habían ganado y el premio eran nuestras vidas y en unas horas, el estadio, que al caer la noche servía de refugio a más de 2000 personas, sería solo un campo regado de sangre, cuerpos mutilados y muertos andantes paseándose entre ellos. Mi vida no pasó por delante de mis ojos, como se dice que suele ocurrir, pero me acordé de mis padres, que debían haber muerto en algún lugar de estadio, y de los pocos amigos que me quedaban vivos que también se habían refugiado allí. Decidí que mis últimos pensamientos fueran para ellos, y mis últimas esperanzas para el deseo de que alguno fuera uno de los 100 que aquel otro soldado había dicho que habían logrado escapar. La mujer gritó y los gritos eran lo peor, pero afortunadamente para ambos la granada explotó de una vez por todas. Carlos. Aquellas horribles pesadillas me despertaron entre sudores fríos una vez más, pero las muy hijas de puta se fueron difuminando poco a poco, hasta desaparecer por completo de mi mente y como todas las que había tenido durante los últimos 2 días. Era difícil no tener pesadillas con todo lo que había ocurrido, y quizá olvidarlas era lo mejor. Miré el reloj, que marcaba las 4:30 de la mañana, y maldije para mí mismo. Desde que mis padres se fueron con mi hermana a la zona segura no había podido dormir una puñetera noche del tirón. ¿Y cómo iba a hacerlo? Encerrado en mi casa 24 horas al día sin nada que hacer, no paraba de dormitar a cada rato, y luego llegaba la noche y no estaba cansado. Pero lo de los últimos días ya pasaba de castaño a oscuro. Todo se había convertido en una mierda. Dormido tenía pesadillas con esos malditos zombies, pero despierto tenía que afrontar que la pesadilla era real. Desde la ventana de mi habitación tan solo se podía ver el callejón donde los vecinos aparcaban sus coches, ahora prácticamente desierto salvo por un pequeño y viejo utilitario que no conocía y el monovolumen del vecino del cuarto. Todas las mañanas me asomaba, por si alguno de esos famosos zombies había entrado. No es que pudiera haberlo evitado en forma alguna, pero si una de aquellas criaturas estaba cerca de mi casa prefería saberlo. Además, a falta de internet, televisión, radio y periódicos, mirar por la ventana era lo más parecido que tenía a estar informado. Ni siquiera podía hablar con nadie, ya que me encontraba completamente solo en mi casa desde hacía casi 3 semanas. Después de que el asunto de los zombies se descontrolara del todo, los militares evacuaron algunas zonas de la ciudad, pero como nuestro barrio era más bien humilde, nuestra evacuación no fue prioritaria y, para cuando llegaron aquí, la gente ya no se atrevía ni a salir de sus casas. Mis padres se acabaron yendo con mi hermana pequeña al llegar los camiones del ejército, y con ellos todos los vecinos que no se habían marchado antes por sus propios medios. Tenía que admitir que lo de las zonas seguras no sonaba nada mal. El ejército había acordonado todo el perímetro alrededor de la plaza de toros, la nueva condomina y un colegio que había al lado, así como todas las casas de por medio. La gente se repartía entre la plaza, el estadio y el colegio, y un muro levantado por los militares les separaba de los muertos, sencillo y eficaz. Además, según había oído, también había militares en el hospital Reina Sofía, por lo que era probable que toda esa manzana estuviera libre de zombies. Debía haber agua, comida y, lo que es más importante, gente armada.
Cuando aún había medios de comunicación, se instaba a todo el mundo a ir a las zonas seguras de sus ciudades, ya que era el único lugar donde el ejército podría garantizar protección. Había leído por internet la prensa extranjera y, al parecer, en otros países el fin original de esos recintos era acoger a la gente que había tenido que ser evacuada porque en sus lugares habituales de residencia corrían peligro de encontrarse con zombies. Pero ni una semana después, cuando los muertos se descontrolaron definitivamente, no quedó más remedio que llevar allí a todo el mundo, lo cual había creado graves problemas de abastecimiento y espacio. ¿Cómo había acabado aquello? No tenía forma de saberlo estando completamente incomunicado. Me levanté de la cama a desgana. Tenía sueño, pero sabía que no iba a poder dormirme otra vez tan pronto después de una pesadilla, de modo que decidí dar vueltas por mi propia habitación hasta coger el sueño. Me senté en la silla del ordenador y me quedé mirando la pantalla apagada durante un buen rato. Aquel aparato era lo que más echaba de menos de no tener luz, había matado miles de horas con toda clase de juegos online, y en ese momento no podía ni hacer un maldito solitario. Mi abuela me dijo una vez que vino de visita que, el día que me quedara sin internet, no iba a saber qué hacer. Me había reído de la simple idea de que internet pudiera desaparecer, pero las abuelas siempre terminan teniendo razón al final. Aunque, en honor a la verdad, el problema no era la red, sino que no había luz eléctrica en ninguna parte. El día en que se cortó el suministro, hacía ya 2 semanas, me pasé una hora mirando los fusibles de la casa, que se encontraban detrás de la puerta de la entrada. No tenía ni puñetera idea de cómo funcionaban, pero no me quedaba más remedio que intentarlo. Estaba solo en mi bloque, que yo supiera, y no podía pedir ayuda a nadie. Seguramente mi padre habría sabido qué hacer, pero cuando me planté delante de la caja de fusibles solo vi unos interruptores negros y muchas letras cuyo significado se me escapaba. No me quedó más remedio que memorizar la posición en la que se encontraban e ir probando, cosa que no sirvió de nada, porque no era problema de los fusibles. Los ascensores no respondían, ni tampoco la luz de la escalera, y al caer la noche me di cuenta de que las farolas de la calle tampoco se encendieron y se había ido la luz en todas partes, en toda la ciudad, y desde la ventana solo entraba oscuridad. Había sido un apagón general, tan general que no volvió a haber electricidad nunca más. Frecuentemente, sobre todo en verano, cuando dormir con las ventanas abiertas era imprescindible para la supervivencia por culpa del calor, me quejaba de las luces de las farolas cercanas. Siempre he sido muy delicado en ese aspecto, la más mínima luz no me dejaba dormir, pero esa noche lo que no me dejó dormir fue la oscuridad completa. Sin electricidad no tenía nada que hacer, solo pasar las horas muertas deambulando por mi casa como un fantasma, o como un zombi más. Pese a todo, mucho antes de que aquello ocurriera, jugar con el ordenador había perdido bastante atractivo como forma de entretenimiento. Cuando las zonas seguras aún no habían sido concebidas ya era imposible entrar en cualquier juego online porque los servidores estaban caídos en su mayoría, y los que aún funcionaban andaban bastante escasos de jugadores. Tenía varios amigos que vivían en Sudamérica y con los que habitualmente jugaba cuando me pasaba la noche en vela delante de la pantalla, pero ninguno de ellos apareció durante aquellos días. Según las noticias, la cosa había sido mucho peor en su tierra. Cuando aquí estaban aún con campañas de vacunación y otras gilipolleces que no sirvieron para nada, allí los muertos ya se contaban por miles en las calles y los militares lo controlaban todo. Solo podía esperar que también hicieran en sus países lo de las zonas seguras y que lograran ponerse a salvo. En aquellas fechas el resto de la red era aún más inquietante que ver juegos, habitualmente desbordados de jugadores, completamente desiertos. Era imposible entrar en las redes sociales sin salir espantado. Algunos decían que los mayas tenían razón y que había llegado el fin del mundo, otros citaban la Biblia, diciendo algo sobre de que los muertos ya no cabían en el infierno y por eso caminaban por la tierra. Pero no eran esas chorradas las que me asustaban, eran más preocupantes los usuarios que de repente dejaban de responder o de actualizar sus estados sin ninguna explicación. Aunque no quería pensar en ello, tampoco podía engañarme. No todos habrían podido ir a las zonas seguras, y muchos habían muerto antes de que tomaran esa medida. Cada zombi era una persona muerta, y esos muertos tenían que haber salido de alguna parte. Un tío que vivía en un chalet a las afueras de Madrid creó un blog donde relataba todo lo que veía y lo que iba pasando. Me gustaba leerlo porque lo contaba todo muy clarito, con pelos y señales, y solía estar de acuerdo con su crítica a la actuación de las autoridades. Pero un día dejó de actualizarlo.
Su último mensaje, uno en que contaba cómo un vecino le había dicho, espantado, que había visto una horda de esos seres dirigirse hacia allí, era el peor de todos. Lo último que escribió fue que escuchaba los disparos de los militares muy cerca de su barrio, y que algunos de sus vecinos, presa del pánico, habían salido de sus casas, huyendo en sus coches o incluso a pie. Al final del mensaje decía que iba a echar la llave de su casa y a esperar a que todo pasara. No volvió a escribir en el blog y a responder a los comentarios y correos de la gente que le preguntaba si estaba bien. Todo aquello quedaba ya a un mundo de distancia, la crisis de los muertos vivientes, reanimados o resucitados, como había empezado a llamarlos la gente, había durado casi 2 meses, y no tenía pinta de mejorar. No sabía qué estaba haciendo el ejército en ese momento para remediarlo porque, aunque fueron los únicos capaces de responder adecuadamente a la crisis, hacía mucho que no tenía noticias de ellos. Los mensajes del gobierno desaparecieron de la tele en el momento en que se declaró el estado de alarma en todo el país, y desde ese instante únicamente emitían vídeos de militares de diversos rangos dando indicaciones de lo que los civiles teníamos que hacer. Primero recomendaban a los habitantes de algunos barrios que se dirigieran a los puntos de evacuación, pero más tarde, cuando salir a la calle era un peligro y la gente se quedó encerrada en sus casas por miedo, dijeron que enviarían vehículos del ejército protegidos a recogerlos para llevarlos a las zonas seguras. En uno de esos camiones se fueron mis padres con mi hermana Sara. Al parecer, pese a todas las medidas que se habían tomado, la plaga había adoptado los niveles apocalípticos que la prensa le otorgó desde el primer momento. Mucha gente había muerto, eso lo tenía claro, pero no podía ni imaginar cuántos podían ser en total. Me daba escalofríos pensar en que todos los evacuados de Murcia habían cabido en la zona segura y un lugar que, como mucho, podía haber alojado menos de 10.000 personas en condiciones normales. Era mejor no pensar en ello, porque podía ser desquiciante. Lo último que supe de mis tíos y mis primos fue que, cuando todo empezó, se marcharon a la casa que tenían en la huerta murciana, cerca de Puente Tocinos, donde creían que estarían a salvo. Tampoco sabía nada de mis amigos, tanto los de carne y hueso como los de internet. Ni siquiera de mis compañeros del instituto. Como las líneas telefónicas no funcionaban, ni los móviles, ni nada de nada, no había forma de comunicarse con nadie. Si me pasaba el día durmiendo o leyendo no era solo porque no tenía nada mejor que hacer, era también para intentar pensar lo menos posible en todo aquello. Por más vueltas que le daba, ya que no tenía tampoco muchos otros temas en que pensar en realidad, más claro veía que la culpa de todo lo que estaba pasando era únicamente de las autoridades, desde el gobierno hasta la mismísima Organización Mundial de la Salud, que para cuando fueron capaces de dar una explicación al fenómeno zombie era ya demasiado tarde. A finales de diciembre llegó la noticia de que la enfermedad, que en ese momento pensaban que era una nueva cepa del ébola o algo así, no solo había salido de África, su lugar de origen, y llegado a Asia, sino que ya se había instalado allí para quedarse. Luego el problema empezó también en Europa, aunque de forma más sutil. Primero fueron noticias que casi sonaban a broma. Una muy comentada en las redes sociales fue la de un hombre de Cáceres que decía que su suegra había resucitado en la morgue y le había mordido. Hicieron un monólogo en un late night de la televisión sobre aquello, pero nadie lo relacionó con los zombies y cómo íbamos a hacerlo en aquel entonces. Hasta más adelante solo se hablaría de una enfermedad mortal, nadie había dicho nada de cadáveres caníbales, nadie nos había advertido del peligro de nuestros propios muertos. En adelante las noticias se volvieron más preocupantes. 2 personas decían que habían visto como un grupo de unos 5 o 6 individuos, que parecían borrachos o drogados, habían cogido a otro y le mordieron hasta desfigurarlo por completo. La víctima murió horas más tarde por complicaciones en sus heridas. Mucho más tarde sabríamos que esas complicaciones es lo que hacía tan peligrosos a los zombies. Las heridas que producían con sus mordiscos eran infecciosas y provocaban la muerte. Y por si eso fuera poco, después de morir, el cadáver resucitaba como un zombi también. Pero, como al principio no se sabía nada, los heridos por mordiscos eran atendidos y morían en los hospitales, donde luego se despertaban como muertos vivientes y atacaban a todo el que pillaran en su camino. Por si eso fuera poco, se tardó mucho en empezar a utilizar fuerza letal contra ellos. Nadie podía creer que los muertos se despertaran y atacaran a los vivos, todos creímos que eran gente enferma y enajenada y que, por lo tanto, matarlos era un crimen.
Hasta que no mostraron un documento médico grabado en vídeo donde, durante una autopsia, se veía como a una de esas criaturas se le extirpaban todos los órganos internos y seguía moviéndose e intentando atacar a todo el que le pasara por delante. No nos convencieron de que esos seres estaban realmente muertos en todos los sentidos, salvo porque seguían andando y mordiendo. El impacto que ese descubrimiento causó fue indescriptible. De repente, una ley básica de la naturaleza, como es la muerte, había sido violada de una forma terrible. La consternación y el pánico de la gente llegaron a su máximo en los días siguientes. Tras aburrirme de estar sentado frente a una pantalla vacía, comiéndome la cabeza una vez más con todo aquello, me asomé a la ventana para tomar aire fresco. Los 2 coches que llevaban un mes aparcados junto al contenedor seguían allí, cubiertos de polvo. La farola continuaba apagada desde que se fue la luz y la calle estaba llena de hojas secas, hojas de periódico que habían volado y bolsas de la compra desperdigadas. Los servicios de limpieza tampoco trabajaban hacía mucho. Justo debajo de mi ventana, en la acera, había un gran charco de orina seca. Era mía, y la causa de que se encontrara allí y no en el váter era que hacía una semana que no tenía agua corriente. Esta también se había cortado, como la electricidad, y no tenía pinta de que fuera a restablecerse de nuevo. En casa siempre bebíamos agua mineral, y yo no gasto más de una botella de 2 litros al día, por lo que calculaba que aún tendría agua para aguantar otra semana, pero el asunto de la higiene empezaba a ser preocupante. Llevaba 5 días sin ducharme porque no me parecía sensato gastar el agua que tenía en eso y, aunque podía orinar a través de la ventana, las aguas mayores eran otro cantar. Tras pensar en una solución a ese problema, solo se me ocurrió el recurrir al uso de bolsas de plástico, como si recogiera las cagadas de un perro. El método no era ni mucho menos agradable, pero algo tenía que hacer. Aquellas bolsas usadas también estaban desperdigadas por la calle. No tenía sentido guardarlas en casa, así que sencillamente las lanzaba con todas mis fuerzas lo más lejos que podía y allí se quedaban. Tras reflexionar mucho sobre la eliminación de desechos humanos, decidí que ya era hora de intentar volver a dormir. No tenía nada con lo que distraerme por las noches y la oscuridad me impedía leer, de modo que era mejor dormir a esas horas e intentar aprovechar las mañanas para cualquier otro cometido. Tardé bastante en pillar el suelo debido al asunto de la inactividad, pero, por suerte, al despertar la mañana siguiente no recordaba haber tenido ninguna pesadilla más sobre zombies. Después de levantarme, fui a la cocina para coger unos cereales. La caja, llena tan solo una semana antes, apenas contenía suficientes de ellos para un desayuno más. Aunque nunca fui de comer demasiado, el paso de los días hacía que las provisiones en la casa se fueran agotando sin remedio, y las que había conseguido para reemplazarlas estaban bien, pero no eran mi comida habitual. Un par de días antes, para mantenerme ocupado en algo después de acabar de leer por segunda vez toda mi colección de cómics, me centré en el problema de la comida que comenzaba a agotarse, y para ello empecé por hacer inventario de la que me quedaba. Cuando mis padres se fueron cogí todo lo que había comestible en la casa y lo puse sobre la mesa de la cocina para tenerlo controlado. Aquel día me pareció que tenía comida de sobra para aguantar el tiempo que hiciera falta, pero, para mi preocupación, tras hacer un nuevo inventario descubrí había gastado mucho más de lo que creía. Todo lo que me quedaba era un paquete a medio gastar de pan de molde, varios bollitos industriales, 2 pastillas de turrón que habían sobrado de las navidades, que parecía mentira que hubieran sido tan solo hacía cosa de un mes, y varias latas de atún, mejillones, sardinas y esas cosas y además de cereales. La fruta tuve que tirarla cuando se puso pocha y, al irse la luz, no me quedó otra opción que comerme todos los congelados que pudiera antes de que se echaran a perder también. El resto se fue por la ventana, con las bolsas de mierda, o estaban en el cubo de la basura. Podría haberlos tirado al contenedor del callejón, pero me daba miedo bajar a la calle. Todavía no había visto por la ventana ni uno de esos zombies, sin embargo la mera idea de salir ahí me daba pánico. Por no hacerlo, no había salido ni al rellano de mi piso desde que se fue la luz. Era mucho más fácil tirar las cosas por la ventana, ¿quién se iba a quejar? Si alguien hubiera venido a hacerlo le hubiera abrazado. No se podía decir que fuera una persona muy extrovertida en mi vida diaria, pero desde que se fueron mis padres no había visto a ningún otro ser humano, y empezaba hasta a extrañar el sonido de mi propia voz. Tras hacer el recuento de la comida, me di cuenta de que había llegado el momento de realizar el plan que tracé para cuando ésta empezara a escasear. Mi madre tenía las llaves de la casa de la vecina de enfrente, una mujer llamada Eulalia que debió cumplir los 80 en la transición, por lo menos.
Como se llevaban muy bien, un día decidieron darse las llaves de la casa, por si hubiera necesidad. Después de que se fueran mis padres, cuando puse toda la comida útil sobre la mesa de la cocina, tomé la decisión de que, en cuanto me faltara qué comer, iría a su casa a reponer existencias. La idea de robar a una anciana no me entusiasmaba demasiado, pero, como ir a un supermercado no era una opción, no tenía más remedio que abusar de la confianza de la señora Eulalia. Pese a que había intentado hacerme a la idea, llegado el momento seguía sin ser algo que me gustara tener que realizar. Colarse en una casa ajena y saquear la despensa no estaba bien, pero, por otra parte, tampoco tenía elección y no iba a morirme de hambre, y siempre se le podría pagar lo que hubiera cogido cuando volviera. Durante un momento se me vino a la mente la imagen de mi padre pagándole a la vecina la comida robada y lanzándome miradas de reproche. Sin embargo, quedarme sin alimentos era un problema que me preocupaba más, así que intenté disipar mis dudas repitiéndome que no tenía más opciones si no quería morirme de hambre. No tenía ningún motivo en concreto para elegir ese como el día en que ir a saquear la despensa de doña Eulalia, pero como no tenía nada mejor que hacer preferí tomar el toro por los cuernos y solucionar esa situación mientras la situación de la comida no fuera una urgencia, y no tuviera que hacerlo por obligación. Poco entusiasmado por estar a punto de realizar la primera actividad física en semanas, y mucho menos entusiasmado por tener que abandonar temporalmente la seguridad de mi hogar, aquella mañana, 2 días atrás, me quité el pijama y me puse un chándal viejo. También me calcé con unas zapatillas de deporte porque no me gustaba salir de casa con las de andar por casa. Su propio nombre delataba su función exclusiva. Una vez vestido, y tras mirarme las greñas y la ridícula barbita que me había crecido en esos días al espejo, me dirigí a la alacena de buscar las llaves del piso de la vecina y allí me topé con que el cajón donde habitualmente guardábamos esas cosas estaba lleno de otras llaves para mí desconocidas. Con todo lo que había ocurrido en las últimas semanas me había olvidado por completo de que mi padre había sido presidente de la comunidad aquel año. Por ese motivo él era el encargado de guardar las llaves de todas las zonas comunes del edificio, como los motores de los ascensores, el cuarto de contadores, el cuarto de basuras, el trastero, la terraza, etc. Todas estaban allí, etiquetadas y ordenadas en llaveros. Además de esas llaves comunitarias, también se encontraban en el cajón las mías, las de la casa de campo de mis tíos, de las cuales mis padres tenían una copia, y las que buscaba, las del piso de doña Eulalia. Aunque solo agarré esas últimas, una nueva idea comenzó a formarse en mi cabeza. Con las otras llaves podía acceder al trastero, y allí seguro que había algo útil que algún vecino hubiera dejado almacenado años atrás. A diferencia de la comida, eso ni siquiera sería robar, ya que no pensaba quedarme permanentemente con nada de lo que pudiera coger. Tan solo las horas que pasaría revisándolo todo ya hacían que mereciera la pena intentarlo. Si algo había descubierto esos días es que debía mantener la mente ocupada en algo como fuera. Cuando me quedaba pensando en las musarañas se transformaban rápidamente en caras de conocidos de los cuales no sabía qué había sido, y en la impotencia de no saber cuándo iba a acabar todo y si el mundo volvería a ser el que era antes de que apareciera el primer zombi. No obstante, dejaría aquello para más adelante, ya había decidido que tenía que reponer la comida gastada, y eso, además de ser más prioritario, era suficiente aventura en un día para mí. La puerta de mi casa estaba cerrada con llave y con un cerrojo. Toda precaución era poca porque en las noticias habían dicho muchas veces que los hogares de la gente evacuada habían sufrido saqueos. Como mi padre era autónomo antes de que todo empezara, y la crisis se estaba cebando con la economía de la familia, cuando empezaron a llegar las noticias de algunas casas de personas evacuadas habían sido saqueadas, se llevó las manos a la cabeza. No podíamos permitirnos que nos robaran si nos marchábamos y aquello nos podía poner en peligro a todos. Mi madre quiso irse a la casa de la huerta con mis tíos, pero mi padre se negó a dejarla nuestra vacía y abandonada a manos de cualquiera que quisiera robarnos, y solo cuando la cosa se puso aún peor y no hubo más remedio que ir a la zona segura terminó cediendo. Sin embargo, sus temores a que saquearan la casa no habían disminuido, y yo, que ya era mayor de edad y quería colaborar, me ofrecí para quedarme en ella mientras todo aquello durara. Mi madre puso el grito en el cielo cuando le expliqué la idea, pero tuvo que rendirse cuando mi padre se mostró de acuerdo. Conmigo el piso estaría a salvo, ya que podría tener la puerta atrancada, y con una sola persona comiendo aguantaría encerrado todo el tiempo que creíamos que los militares iban a necesitar para limpiar la ciudad de muertos.
Llegado el momento de volver a abrir aquella puerta, que tan firmemente había cerrado tras la marcha de mi familia, me costó desatrancarla, pero no por los cerrojos, sino porque de repente fui consciente de lo valiosa que era sensación de seguridad que tenía dentro de mi hogar. Allí estaba protegido, resguardado e incluso caliente, aunque ya no hubiera calefacción y las noches fueran frías. En la calle, sin embargo, había zombis, muchos zombis, miles, cientos de miles si la televisión no exageraba antes de que dejaran de emitir, y salir al rellano era estar un paso más cerca de la calle, más cerca del último lugar del mundo al que quería acercarme. Eché un vistazo por la mirilla para asegurarme de que el rellano estaba desierto y, después de hacerlo, resoplé y me sequé las manos, que habían empezado a sudarme por los nervios. Venga Carlos, solo es salir al rellano, me dije infundiéndome ánimos, y salir fuera de casa se me estaba haciendo tan duro como si sufriera de agorafobia, y estaba empezando a tentarme el darme la vuelta y volver a la cama. Tras resoplar un par de veces más, terminé armándome de valor, o quizá de imprudencia, y girando el pomo abrí la puerta de una vez por todas. Una mosca atontada parecía incapaz de encontrar la rendija de la ventana del entresuelo, que quedaba a mi izquierda bajando las escaleras. No pensé que fuera a sentir tanto miedo, pero incluso el estar en el umbral de mi casa me supuso un mazazo, y durante unos segundos me quedé parado sobre el felpudo, intentando no pensar en nada para recuperar la compostura. La idea de que un zombi pudiera haberse colado en el portal y estuviera paseándose por la escalera me parecía a cada segundo más plausible y probable. Ahí no hay nada, no seas cobarde, repetía mentalmente, luchando por reunir el valor suficiente para dar el primer paso. Lo primero que hice cuando por fin pude echarme a andar fue ir a asomarme por el hueco de la escalera, solo para cerciorarme de que mis palabras de ánimo eran ciertas. Por suerte, y para mi tranquilidad, allí no había nada. La escalera estaba completamente vacía y silenciosa, y tan vacía y tan silenciosa como no la había visto nunca. Se me hacía raro no escuchar los chismorreos y las peleas de las vecinas, tan habituales cuando el edificio estaba lleno, que sin ellas aquel lugar parecía muerto, y eso tampoco me alentaba demasiado. La mitad de los vecinos se habían marchado por sus propios medios antes de que los militares llegaran, cuando hacer eso todavía era posible. La mayoría se fueron a la zona segura, pero otros disponían de casas en el campo o en la playa y, como en la televisión se comentó la hipótesis de que un virus o bacteria podría ser el causante de todo lo que estaba ocurriendo, algunos optaron por alejarse a esos lugares menos poblados. Deseaba de corazón que les hubiera ido bien aquello que, a mi juicio, tenía mucho sentido. Cuanta menos gente, menos zombis potenciales. La otra mitad del edificio se fue cuando llegaron los militares. Desde la ventana pude comprobar que el camión donde los subían, con las escasas pertenencias que les habían dejado llevarse, estaba rebosando de gente cuando se puso en marcha en dirección a la zona segura. Aún inquieto, pero un poco más aliviado sabiendo que no había nada peligroso por allí acechando, cerré la puerta de casa y me encaminé hacia la de mi vecina. Temí durante un segundo que al entrar pudiera sonar una alarma, pero entonces recordé que hacía días que no tenía electricidad. No sabía si esas alarmas podían funcionar sin luz, pero me parecía un poco tonto que un simple apagón, o alguien cortando los cables, pudieran anularla. Por otra parte, también había oído que el objetivo de estas era más bien disuasorio, porque se supone que protegía casas, no búnkeres secretos, y nadie se iba a poner a cortar la luz para colarse en una vivienda. Al final no sonó nada cuando abrí la puerta, así que me colé dentro. Nada más entrar, sentí que era un intruso allí, lo que de hecho era cierto, pero también como un ladrón. Un ramalazo de mala conciencia hizo que me planteara abandonar antes de empezar siquiera, pero recordé que en casa solo tenía latas, turrón y bollitos cada vez más duros y necesitaba hacer aquello antes de empezar a pasar hambre, y ya había llegado hasta allí, de modo no iba a marcharme solo para tener que repetir todo aquello otro día. La distribución de esa casa era como la de la mía, aunque puesta frente a un espejo. El pasillo de la entrada giraba a la derecha en lugar de a la izquierda, y las habitaciones estaban al lado contrario, pero básicamente eran idénticas. Todo estaba muy bien ordenado. Pese a ser una persona mayor, Eulalia siempre tenía fuerzas para tener su casa en condiciones. El día que nació mi hermana tuve que quedarme allí a dormir porque mis padres estaban en el hospital, y yo solo tenía 8 años, y la decoración, que se me antojaba de un estilo anticuado entonces, no había cambiado en los 10 años que habían pasado desde entonces. La cocina levantó mis ánimos como ninguna otra cosa lo había conseguido desde que me quedé sin agua y sin luz.
Nada más entrar vi una longaniza colgando de la pared y, tras varios días comiendo latas de mierda, no pude evitar lanzar una carcajada al verla. Mi risa sonó extrañamente fuera de lugar en el mundo silencioso en que vivía. Por las mañanas solían despertarme los coches, las personas hablando por la calle, o incluso los perros ladrando pero hacía mucho que esos sonidos se habían callado. Tan solo los gorrioncillos piaban por encima de un silencio sepulcral que hacía que hasta el sonido del viento soplando resultara escandaloso, y no digamos ya una carcajada humana. Agarré la longaniza y la puse sobre la mesa de la cocina, luego abrí la nevera de ver si encontraba algo más que pudiera comerse. Aunque casi llena, la mayoría de lo que guardaba estaba ya estropeado por la falta de refrigeración, pero aún así encontré cosas aprovechables. Todo lo que necesitaba frío en mayor o menor medida se había podrido, y el queso tenía moho, pero encontré un bote de paté sin abrir, otro de mermelada de arándanos, mi favorita, varias botellas de zumos de diversos sabores, una botella de agua y una piña sin abrir que esperaba que aún estuviera buena. Lamenté no haber ido unos días antes porque había alimentos que podría haber aprovechado antes de que se echaran a perder, pero ya no podía hacer nada al respecto. El congelador era más de lo mismo, pero peor. Algo que había guardado ahí dentro doña Eulalia se había descongelado y ahora chorreaba por todas partes. Podría haber buscado más a fondo pero no tenía ganas de hurgar entre carne descongelada pasada y gambas rancias, así que cerré la nevera y me dirigí a lo que esperaba que fuera el verdadero plato fuerte. No creía que en el frigo pudiera encontrar nada importante, lo que en realidad esperaba era que tuviera una buena cantidad de conservas y latas en los armarios, y no me vi defraudado. En sus cajones guardaba 3 botes de fabada, unos espárragos y varias pastillas de chocolate. Además de eso también había pan de molde, roscas y pan tostado. Pero de lo que más tenía era pasta, arroz e incluso varios sobres de comida deshidratada que no me servían para nada. Sin gas y sin electricidad, como no hiciera una hoguera con los muebles como combustible no tenía forma de calentar agua. Lo que no podía usar se quedó allí, lo demás lo puse sobre la mesa para llevármelo cuando me fuera. Tenía pensado echar un vistazo al resto de la casa, ya que no me venía mal un poco más de papel higiénico, y quizá otros productos de primera necesidad que encontrara. Mi conciencia, que antes me decía que entrar a coger comida estaba mal, se había sumido en un sospechoso silencio. Además del papel higiénico y algunas bolsas de plástico no había mucho más que pudiera necesitar. No quería ropa de mujer mayor, ni más mantas o sábanas, ni cosas del cuarto de baño. Pero el paseo por el piso me sirvió, sin embargo, para recordar que el balcón del comedor de su casa tenía vistas a una calle distinta a la única que yo podía ver desde la mía. Todas las ventanas de mi casa daban al callejón, donde únicamente se veía el propio callejón y un trocito de la calle de enfrente, pero desde el piso de mi vecina la vista abarcaba toda la calle de atrás, de un extremo a otro. Hasta entonces, mi contacto con los zombies había sido a través de la televisión o por vídeos en internet, jamás había visto uno en carne y hueso, pero los militares habían pasado por el barrio, lo habían evacuado completamente, y eso significaba que tenía que haber zombies en los alrededores igual que los había en el resto de la ciudad. Me resultaba tan difícil asimilar que la calle donde de pequeño mi madre no me dejaba jugar por miedo a los coches que pasaban estuviera poblada de cadáveres reanimados caníbales que no me quedó otra opción que aventurarme a echar un vistazo fuera a través de la ventana para asegurarme. No hizo falta más que acercarme, no tuve ni que salir al balcón para ver a uno de aquellos seres plantado en mitad de la carretera y su aspecto era horrible. Parecía una persona, sí, pero no lo era en realidad, solo un idiota habría confundido esa cosa con alguien vivo. Su piel tenía un color muy pálido y estaba apergaminada, como muerta, e incluso podrida en algunas partes. Era un hombre, no habría sabido decir la edad, pero no muy mayor, llevaba una camisa blanca rota por varios sitios y unos vaqueros desgastados y sucios. Tenía una herida horrible en el hombro, que estaba completamente cubierta de sangre coagulada. Su andar era torpe, como el de un borracho a punto de caer en un coma etílico. Inmediatamente di un paso atrás, estremecido. Dios, pero, ¿qué te han hecho? Me pregunté con aprensión y tragando saliva. Tenía un sabor raro en la boca, el mismo que notaba siempre que sentía angustia y estaba a punto de vomitar, y tenía buenos motivos para ello y había un hombre allí fuera, un hombre al que un zombi había mordido y había transformado en uno de ellos. De repente, y por primera vez desde que todo empezara, fui plenamente consciente de que, detrás de cada zombi, había una persona muerta de forma sangrienta y grotesca y esa idea tan horrible me hizo sentirme tan mareado que tuve que sentarme en el sofá del comedor.
Sin embargo, todavía recuperándome de aquel mareo, descubrí que aún no había pasado lo peor. A unos metros del zombi con el hombro herido apareció una mujer a la que le faltaba la carne de toda la mandíbula, y que se tambaleaba aún más torpemente que el hombre de un lado a otro de la calle, sin un rumbo fijo, tan solo deambulando. Horrorizado por aquella segunda visión, seguí con la mirada el lento caminar de aquella criatura, casi hipnotizado. Desgraciadamente no estaba sola, tras ella apareció otro zombi más, y un cuarto después, impasibles a su estado de muertos, acabaron pasando por delante del balcón por lo menos 10 de esas criaturas, tambaleándose de un lado a otro, con las miradas perdidas y la carne pudriéndose al sol del invierno. La impresión me paralizó completamente. No podía hacer otra cosa que mirar embobado y con la boca abierta a la multitud de muertos vivientes desfilando delante de mí. Era horrible, y no solo por el drama humano de esa gente, y si esa calle estaba así, ¿cómo estarían las demás? No había nada en especial que pudiera atraerlos hacia allí, era una calle más de las muchas que componían mi barrio. ¿Estaba toda la ciudad así? ¿Con tantos de esos seres? Las manos comenzaban a temblarme cuando me puse en pie de nuevo. Sentía palpitaciones en el pecho de lo rápido que me latía el corazón y, sin previo aviso, me sobrevinieron unas náuseas tan fuertes que me que dirigirme rápidamente y dando trompicones hacia el cuarto de baño para arrodillarme al pie de la taza del water. No vomité, pero me quedé ahí tirado en el suelo incapaz de recomponerme durante varios minutos. No esperaba que pudieran impresionarme tanto. Había visto a esos seres en las noticias y en internet, los había visto incluso con morbo y curiosidad en ocasiones, los últimos días no hablaban de otra cosa, literalmente, y siempre había imágenes nuevas de esos seres pero era tan increíble la idea de que los muertos se estuvieran levantando para devorar a los vivos y transformarlos también en zombis que no había sido capaz de asimilarla. Estaba tan seguro en mi casa, tan ajeno a todo lo que pasaba fuera, que no me di cuenta hasta verlos desfilando frente a mí de lo real que era todo. Los zombies estaban ahí, no en un vídeo de internet, y la gente que había muerto no eran solo números en la portada de un periódico, eran gente de carne y hueso que ahora se tambaleaba en la calle trasera de mi edificio. Por culpa de la televisión e internet los había llegado a deshumanizar, y solo mis propios ojos me habían traído de vuelta a la realidad que se estaba viviendo fuera. Recordé avergonzado con qué estúpida alegría le había propuesto a mi padre quedarme en casa, haciendo de perro guardián. Seguramente habría interpretado como valor lo que era simple inconsciencia. ¿Cómo se me había ocurrido quedarme en mi casa cuando los militares estaban evacuando a toda la maldita ciudad? No era más que un idiota, ellos estaban luchando contra los muertos vivientes mientras que yo había hecho lo que haría el típico adolescente imbécil de película de terror que no es consciente del peligro al que se enfrenta pero mi película era muy real y no tenía forma de escapar de ella. Esa perspectiva me dio casi tanto miedo como los zombies del exterior. En cuanto me recompuse, me puse en pie otra vez y regresé a la cocina sintiéndome todavía levemente mareado. Me convencí de que, tarde o temprano, el ejército limpiaría de zombies las calles y todos recuperaríamos nuestras vidas. Me esforcé en borrar la imagen de los muertos vivientes de mi mente y continuar como si no hubiera visto nada, aunque sabía que aquello sería imposible. Para salir de aquella casa lo más rápido posible, metí en bolsas toda la comida que había recogido y luego lo llevé hasta la mía. Cuando cerré la puerta, le di 4 vueltas a la llave y la atranqué con todos los cerrojos que tenía, aislándome de nuevo del resto del mundo, volví a respirar tranquilo. Intenté distraerme el resto de la mañana y pensar en otra cosa colocando todo lo que había traído sobre la mesa, juntándolo con mi propia comida. Con lo saqueado a mi vecina podría aguantar fácilmente 15 días más, lo que significaban 15 días sin tener que volver a asomarme fuera de mi casa, el único lugar donde me sentía a salvo. Tras ese tiempo estaba seguro de que hasta los cadáveres andantes se habrían descompuesto. Pero, pese a mis intentos por volver a la normalidad, durante los 2 días siguientes lo pasé realmente mal. No volví a salir de la casa y las pesadillas no dejaron de acosarme, con mayor intensidad que antes incluso, haciendo que los días tampoco fueran especialmente agradables y que me pasara la mitad de las noches tan en vela como la última. Sin embargo, aquella mañana, después de mi segunda noche con pesadillas y estando ya completamente agotado, había decidido que no podía dejar que una mala experiencia me hundiera. En una ocasión leí un relato sobre un náufrago que, después de estar a la deriva durante días, enfrentado a sus demonios interiores, terminaba perdiendo la cabeza.
Convencido de que podía acabar así si dejaba que los zombies me obsesionaran, me propuse distraer mi atención con cualquier cosa antes de volver a pensar en ellos, así que me concentré en la posibilidad que me ofrecían las llaves que guardaba en la alacena. Tenía clarísimo que iba a subir al trastero a echar un vistazo por si encontraba algo útil, aunque fuera un juego de mesa al que pudiera jugar yo solo para matar el tiempo, pero antes de hacer eso quería hacer una inspección profunda de todo el bloque. Había dejado pasar días y días demasiado felizmente, sin hacer nada, y no sabía cuál era la situación en el resto del edificio. Quería revisar cada rellano y llamar a cada casa para asegurarme de que nadie más seguía viviendo allí, y, sobre todo, de que ningún zombi se había colado dentro. El vistazo superficial que había hecho desde mi piso no era suficiente, la simple idea de ver un zombi paseándose por el rellano me ponía los pelos de punta, y quería estar seguro de que absolutamente todo el edificio estaba a salvo de esos seres. Sabía que era poco probable que me encontrara con nada, pero tenía que estar seguro al 100% para empezar a dormir tranquilo, cosa que necesitaba urgentemente. Como no tenía ningún motivo para retrasarlo más que mis propios miedos, me puse a ello esa misma mañana. Salir al rellano de mi casa volvió a costarme unos segundos de preparación mental, pero, una vez fuera, fue más sencillo seguir allí que la primera vez. Ya sé que aquí no hay nada, me dije al dar un paso fuera, entonces, ¿por qué tener miedo? Algo más relajado sabiendo que todo parecía estar yendo bien, lo primero que hice fue subir al cuarto piso y a la azotea para comprobar que estuvieran despejados. El rellano del cuarto estaba vacío, pero alguien se había dejado una sábana colgada en el tendedero de la azotea que, por lo demás, también permanecía desierta. Tras inspeccionar el primer y segundo piso bajé a la planta baja, el lugar potencialmente más problemático. Gracias a mi ventana, que daba al callejón, donde también se encontraba la entrada principal al edificio, sabía que no había ninguno de esos malditos zombies rondando por allí. Pero aún así, al otro lado de la puerta estaba la calle, de modo que tenía que asegurarme de que la puerta aguantase. Sus cristales eran ahumados y apenas dejaban ver bien lo que había fuera, pero desde el exterior solo se veía el reflejo de quien miraba, por lo que era imposible que alguien pudiera ver lo que ocurría dentro. Durante semanas no se había asomado un zombi por allí, no había ningún motivo para que lo hiciera en el futuro y, aunque así fuera, aquel hecho aseguraba que no tuvieran ningún motivo para intentar entrar. Me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada dando un tirón antes de dejarlo. Una vez seguro de que el edificio estaba limpio, fui casa por casa llamando a todas las puertas. Los timbres no funcionaban, así que apenas había terminado con la segunda planta cuando empezaron a dolerme los nudillos. Nadie me contestó, y no fue porque no insistiera. Llamaba con todas mis fuerzas y durante un buen rato, e incluso gritaba los nombres de los vecinos a los que conocía, pero no debía haber nadie y era cierto que estaba completamente solo. Aunque nunca le había dado demasiada importancia a la compañía, volviendo a casa me desanimó un poco saber que era el único habitante del edificio. No es que les tuviera especial aprecio a mis vecinos, pero haber sabido que no estaba solo viviendo aquello habría hecho que mi estancia fuera mucho más llevadera y además, si alguien más se había quedado, significaba que hacerlo podía no ser una idea tan tonta como me estaba pareciendo. Supongo que, mientras no vea un zombi otra vez, todo irá bien, me dije prometiéndome no volver a acercarme a una ventana si podía evitarlo. Al menos estaba a salvo, tenía comida y, en cuanto entrara en el trastero, seguramente también algo con qué entretenerme. Si todo iba bien, no tendría problema en aguantar hasta que el ejército limpiara la ciudad y todo volviera a la normalidad. Dejé que llegara la tarde para subir a registrar trastero. Antes, me comí una de las latas de fabada de Eulalia mientras escuchaba música en mi radiocasete a pilas. No tenía música actual en un formato que ese aparato arcaico pudiera leer, así que tuve que conformarme con algunos casetes antiguos, pero sirvió para tenerme distraído durante un rato. Hasta entonces solo había utilizado aquella antigualla para poner la radio porque, cuando se fue la luz, fue la única forma que tenía de recibir noticias del exterior. Pero tampoco se podía decir que recibiera muchas. Lo único que se escuchaba constantemente eran las emisiones de emergencia que instaban a trasladarse a las zonas seguras, y eso en las emisoras que todavía emitían. Con el paso de los días todas terminaron sumiéndose en el silencio, como había pasado con la televisión, y me olvidé de él hasta que mis otros aparatos de música se quedaron sin batería. Mientras volvía a subir la escalera, por primera vez no me sentí inseguro fuera de mi casa y mi casa era ya todo el edificio, lo había revisado y me había asegurado de que no había nada que temer moviéndome por él.
Fue un sentimiento agradable después de 2 días no sintiendo más que miedo y angustia. El trastero se encontraba sobre el 4.º, en el rellano anterior a la puerta de la azotea. El edificio era de construcción antigua y tan solo teníamos un gran trastero para todo el bloque, así que la gente se abstenía de guardar allí cualquier cosa de valor y se limitaba a dejar aparcada toda su mierda. Sabiendo eso, no me extrañó que lo primero que me encontrase allí dentro fuera polvo y más polvo aún del que te encuentras cuando le quitas la carcasa a un ordenador después de meses sin limpiarlo. Sin embargo, tras la roña encontré allí toda una galería de artículos viejos, desgastados e incluso rotos que los vecinos habían decidido guardar donde no molestaran mucho. Había varios botes de pintura a medio usar en un rincón, y muchos muebles viejos tapados con sábanas al fondo. Un juego de cañas de pescar se encontraba encima de unas maletas y, junto a ellas, se amontonaban varias cajas de cartón, medio rotas por el paso del tiempo y la humedad. También había una bicicleta pegada a la pared, una bici de montaña que parecía en buenas condiciones, pero como ni me gustaban las bicicletas, ni tenía dónde usarla, no les presté mayor atención. Decidí empezar echando un vistazo a las cajas. Había como 6 o 7 de ellas apoyadas en una pared, y 2 eran bastante grandes. Las más pequeñas contenían mantas y sábanas que no me servían de nada porque ya tenía de sobra en mi casa y, si necesitaba más, podía cogerlas de casa de Eulalia, que estarían más limpias que esas. En otra de las cajas había toda una colección de cintas de vídeo y ni me molesté en mirar los títulos. No solo no tenía ya un aparato que reprodujera cintas de vídeo, sino que, aunque lo hubiera tenido, no había electricidad para ponerlo en marcha. Era una lástima, porque habría sido una distracción ideal dejar pasar los días viendo películas. En la siguiente caja había un disfraz de vampiro para niño. No conocía a todos los vecinos, pero sabía que no había ningún niño con la edad necesaria para ponerse un disfraz tan pequeño, de modo que debía llevar ahí muchos años. Varios juguetes, peluches enmohecidos y piezas de construcción sueltas eran el contenido de la siguiente, y nada de eso me servía para nada. La quinta pesaba bastante, y con razón, ya que contenía un juego de pesas completo, una caja de herramientas y un pack de sartenes viejas. Ya empezaba a pensar que no iba a encontrar nada útil y que aquel trastero más parecía la casa de alguien con síndrome de Diógenes que un trastero cuando abrí la sexta caja y me llevé la sorpresa. Sabía que el vecino del segundo, antes de tener a ese bebé tan llorón, había practicado varios deportes, pero no me imaginé que sus cosas estuvieran allí. Había un par de espinilleras negras, sin tobillera, pero que pesaban más de medio kilo y parecían de buena calidad. También un juego de protectores del antebrazo, de color blanco y que, al igual que las espinilleras, pesaban lo suyo. Un casco de bicicleta rojo, que sin duda iría a juego con la bicicleta de la pared, completaba el paquete. Seguro que unos podridos dientes humanos no pueden atravesar esto, pensé con las espinilleras en las manos, mientras en mi mente se fraguaba una idea terrible y... La última caja también debía ser del vecino del segundo, porque estaba llena de material de escalada, con unas cuerdas, una brújula, varios ganchos e incluso un piolet de más de medio metro, pero que resultaba bastante ligero. También encontré una nevera eléctrica, que no servía para nada, una tienda de campaña en la que, según la caja, cabían 6 personas, y un bidón con grifo y con capacidad para 30 litros. Me tentó llevarme el bidón para guardar ahí toda el agua que tenía y ahorrarme tanta botella, pero lo descarté. Con las botellas podía saber el agua que me quedaba en cada momento y podía controlar mejor cuánta bebía. El resto del trastero era menos interesante. Se componía principalmente de ropa desechada, cortinas viejas, algunas sillas plegables y demás trastos inútiles. De modo que cogí la caja que me interesaba y bajé cargando con ella a mi casa. Lo primero que hice fue colocar su contenido sobre mi cama. Tenía unas espinilleras, protectores del antebrazo y un casco, y si hubiera encontrado unas rodilleras y unas coderas tendría casi una armadura entera, a falta de un peto, y algo que protegiera la entrepierna, y los hombros pero aún así, como uniforme de combate aquello tenía buena pinta. Por supuesto, no tenía ninguna intención de utilizarlo, del mismo modo que no tenía ningún motivo para querer salir a la calle, pero me tranquilizaba saber que lo tenía si surgía la necesidad. Era mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. En invierno anochece temprano, así que apenas tuve tiempo de probarme mis nuevos complementos y echarme un vistazo en el espejo antes de que oscureciera. Tenía un aspecto ridículo, pero tampoco había nadie para fijarse en ello, de modo que, ¿qué importancia tenía si gracias a eso yo me sentía más seguro?
Como no era nada cómodo andar con todo aquello encima, me lo quité y lo volví a dejar en la caja de donde lo había sacado. Esta la coloqué en un rincón, por si alguna vez me hacía falta su contenido para defender mis dominios. Estaba solo en el edificio, ahora esa era mi fortaleza, y ningún zombi iba a lograr entrar en ella. Me propuse para el día siguiente encontrar la forma de colarme en las casas de los demás vecinos, donde era seguro que conseguiría más comida y más agua. Me daba igual que eso fuera ilegal y lo mal que pudieran tomárselo cuando volvieran, los muertos andaban por las calles, ¿de verdad era tan grave que les robara un paquete de galletas? Por primera vez en 3 días me fui a dormir con la convicción de que todo iría bien, de que la terrible situación que se estaba viviendo fuera no me iba a hundir. De que todo iría bien, de que la terrible situación que se estaba viviendo fuera no me iba a hundir. De que todo iría bien, de que la terrible situación que se estaba viviendo fuera no me iba a